Bueno, 9 en punto, Sole, 9 en punto. Y vamos a hablar de una noticia que tiene que ver con los privados de libertad, Fede, que se habría llegado a un convenio con la Intendencia de Montevideo para que puedan trabajar allí en distintas labores, pero quien nos los va a explicar mejor es nuestro invitado, por cierto. Exactamente, recibimos con muchísimo gusto a quien está en la Dirección Nacional de Rehabilitación, Crisoldo Caraballo, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy amable. Bueno, es una iniciativa que parte desde la comuna, tenemos entendido que el propio intendente Daniel Martínez tomó cartas en el asunto para vincular a personas privadas de libertad con tareas que tienen que ver con la Intendencia de Montevideo, trabajos a desarrollar por parte de la Intendencia de Montevideo. ¿En qué está entonces esta situación? Sí, tal cual, tuvimos una firma de un convenio hace pocos días en el cual el Ministerio de Interior, bueno, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, se va a comenzar a trabajar, yo diría que a través de una evaluación positiva de otras situaciones que se dieron, vamos a comenzar a involucrar a privados de libertad, y el convenio tiene varios aspectos. Uno que involucra a privados de libertad, pero también involucra a la Oficina de Libertad Asistida, la OSLA, para aquellos casos que la justicia dispone pena alternativa, entonces también van a cumplir tareas comunitarias en labores en la Intendencia, y a su vez también tiene una pata para los liberados, la Dirección Nacional de Liberados, para ver de qué forma podemos reinsertarlos y moverlos en el mercado laboral. Claro, ese sin duda es un punto también fundamental, porque cuando vemos la reincidencia que hay, en parte también es que las oportunidades de trabajo cuando salen de la cárcel sin dinero, son realmente escasas. Ahora, la gente se va a preguntar, bueno, pero ¿qué tipos de trabajos van a hacer? ¿Estas personas privadas de libertad van a tener supervisación, digamos, en materia de seguridad? ¿Qué detalle nos puede dar al respecto? Sí, tal cual. O sea, como yo le decía, son diferentes ámbitos, ¿no? En lo que establece al privado de libertad para el trabajo, puntualmente ellos pasan previamente por una evaluación, o sea, lo evalúa un equipo técnico, determina la cantidad de pena que le queda por cumplir, y dentro de ese equipo técnico se establecen las condiciones de seguridad, o sea, la policía penitenciaria también establece un perfil de peligrosidad de él, y a su vez a eso se le agrega una custodia policial que acompaña el proceso. Hasta ahora, nosotros no hemos tenido inconvenientes y el pasar por todas estas evaluaciones hace que sea algo, tiene que ser algo eventualmente, por decirlo de alguna manera, controlado, ¿no? Claro. Porque tenemos que respetar, incluso acá va más allá de respetar solo lo que tiene que ver con la libertad, sino también respetar a las víctimas, ¿no? En algún momento esas personas generaron una situación con las víctimas. Y todo ese proceso lleva a que, podamos llegar a que la persona pueda trabajar en un ámbito de libertad controlada, por decirlo de una manera. Hoy en día hay reclusos que desarrollan distintas tareas dentro de los recintos carcelarios. Eso les genera distintos tipos de beneficios, reducción en las penas y hasta recibir alguna compensación económica por desarrollar esta tarea. En este caso, ¿la situación será similar? ¿La remuneración será la misma que si cumplieran una tarea dentro de la cárcel? Sí, o sea, ellos acceden al beneficio de la redención de pena, sí, por lo menos mientras quede vigente esta parte, ¿verdad? Que para ellos, los que ya están cumpliendo, como la retroactividad no puede ser, claro, que no lo beneficie, va a seguir continuando, pero también en algunos casos pueden llegar a una retribución, pero eso tiene que ver con los convenios que podamos llegar para cada situación con la Intendencia, ¿verdad? Porque lo pagaría la Intendencia. En principio, sí, nosotros nos haríamos cargo de todo lo que tiene que ver con la situación de los accidentes o riesgos laborales, pero por el momento no hemos llegado a contemplar la situación de los pagos. O sea, por ahora es un tema que, de acuerdo a cada situación, se va a manejar en forma puntual, ¿no? Bien, ¿qué tipo de tareas, no? O sea, se conversó, podrían, integrar estas personas privadas de libertad. Sí, en primera instancia, las tareas que se vienen realizando con total éxito, por decirlo de una manera, son el reacondicionamiento de espacios públicos, o sea, en plazas. Tenemos mujeres, un grupo de mujeres trabajando en eso, en el acondicionamiento de espacios públicos, y después otras tareas que la Intendencia entienda conveniente. Por ahora estaríamos en ese marco, después veríamos cómo progresa la situación. Se ha hablado mucho del tema de la rehabilitación y qué es, en definitiva, efectivo en ese sentido, ¿no? Y está comprobado que, por ejemplo, todas las tareas que puedan hacer fuera de la cárcel, en este proceso de rehabilitación, logran avances mucho mayores que los que son intramuro, en definitiva. Claro. ¿Qué estudios tienen ustedes al respecto? Bueno, nosotros puntualmente, como el proceso es relativamente nuevo, nosotros lo que fuimos haciendo de manera responsable fue generando proyectos, evaluándolos, y en cierta manera son proyectos que no involucraban a muchas personas.
porque eso nos permitía hacer una evaluación razonable del hecho. Evidentemente que si la persona, nosotros logramos que trabaje en el medio libre, con una custodia mínima, relacionándose con otro integrante de la sociedad, es que está en condiciones de avanzar en su proceso de libertad a posterior. Creo que por ahí tenemos un beneficio. Pero a su vez también cuando la persona trabaja internamente, también tenemos beneficios porque, por ejemplo, nosotros creamos lo que son las brigadas de acción ciudadana. Esas brigadas surgieron como consecuencia de las lamentables situaciones en Dolores, en San Carlos, que se vieron hace poco. Pero eso implica trabajos extramuros y trabajos intramuros, porque hay muchas reparaciones que se hacen intramuros, lo que tiene que ver con carpintería, herrería, bloque, ladrillo. Entonces, bueno, todo eso se ha comenzado a trabajar a nivel nacional y para nosotros ha tenido un fuerte impacto porque la propia población nos pide para colaborar de alguna manera. Entonces, bueno, ahí es donde entra la responsabilidad nuestra de hacer las evaluaciones, porque obviamente ahí viene el trabajo responsable, porque no podemos olvidar que la misión del INR es que se cumpla con la privación de libertad, en primera instancia, más allá de rehabilitar, pero la primera medida el cumplimiento de la pena, el cumplimiento de la pena. Entonces, bueno, en ese sentido, digo, nosotros cuando presentamos una posibilidad de un interés social, puede ser un centro CAIF, una escuela, un liceo, bueno, ellos ahí en forma voluntaria se ofrecen y ahí viene el trabajo nuestro de generar esa evaluación, por decirlo de alguna manera, para ver quién puede hacer qué cosa y quién no. Entonces muchos de esos quedan en la parte intramuros y hay otros que están en etapas de preegreso o en otra situación que salen. O sea, es una decisión específica de las autoridades. Digo, para este llamado o este acuerdo con la Intendencia no cabe la posibilidad de que algún recluso se manifieste favorable a poder participar. Evidentemente por razones de seguridad, poniendo una parte de la seguridad que decide quienes están al frente de el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y no solo eso el perfil, sino que a su vez integramos una comisión mixta, por decirlo de alguna manera, junto con la Intendencia. La Intendencia va a evaluar el desempeño de esos privados de libertad y después llegar a ver si la persona rinde o no en el trabajo que le fue asignado. ¿Cumpliendo con 8 horas de jornada laboral? Sí, son 8 horas de jornada laboral. Ahora, cuando ustedes llegan con esta propuesta, ¿no?, a los reclusos, en general, ¿cómo es tomada por parte de ellos? Y con qué entusiasmo, ¿no? En definitiva, también, bueno, esta posibilidad ahora de un trabajo con la Intendencia de Montevideo. Y nosotros hemos tenido buena respuesta, como le decía anteriormente. Incluso hemos tenido que seleccionar, o sea, porque este procedimiento no solo se está haciendo en Montevideo, tenemos una muy buena experiencia en Salto, tenemos una muy buena experiencia en Canelones, empezamos con el tema de justamente estamos hablando de los incendios y eso, hay un equipo que está trabajando en Canelones y Rocha, hay 17 privados de libertad que están trabajando en los dos lugares en coordinación con bomberos, el Sistema Nacional de Emergencia y las intendencias en limpiar y hacer las zonas de bosque para hacer cortafuegos y generar accesibilidad a los vehículos y a personal para actuar. Y nosotros hemos tenido muy buena receptividad. Ahora, el Instituto Nacional de Rehabilitación cumplió 6 años. ¿Qué balance hacen de este tiempo en que se ha creado el mismo? Y sobre todo, bueno, ¿qué esperanzas reales de rehabilitación existe hoy en lo que es la situación carcelaria de nuestro país, verdad? Tal cual. O sea, si tuviéramos que hacer un balance, tendríamos que analizar, digo, que estamos en una etapa de transición. Es muy difícil pasar de un paradigma meramente custodial, como era el que tenía Uruguay, o sea, que la persona cumplía su privación de libertad encerrada y podía tener acceso a la visita o alguna otra cosa, a pasar a un paradigma como estamos trabajando ahora, de intervención socioeducativa, laboral y de recreación y deporte. Entonces, bueno, es un proceso que cuesta y que también tiene que ver con que no solo es la idea, sino que la idea hay que acompañarla de otros factores. Entonces acá entra un factor que es primordial, que es el personal. Nosotros estamos trabajando muchísimo con el personal para prepararlo, capacitarlo, motivarlo, ¿verdad? El ingreso de operadores, el ingreso de técnicos para colaborar con la parte de la policía y a su vez a la policía dotarla de herramientas para que sean, como yo lo decía anteriormente, los técnicos en seguridad. La policía penitenciaria tiene que ser un eslabón muy importante, especializada y tiene que ser técnica en seguridad, que es la que va a permitir y determinar los niveles de peligrosidad más allá después de los estudios que se puedan hacer a nivel técnico profesional, ¿verdad? Pero en posibilidades de rehabilitación, que era la pregunta, y las posibilidades, digo, nosotros pensamos que es la línea de trabajo. Después el ser humano es muy falible. Nosotros le vamos a dar todas las oportunidades, vamos a generar todas las herramientas para que suceda. A nivel internacional está comprobado que es muy factible que la persona se pueda rehabilitar si nosotros podemos generar condiciones durante su privación de libertad que tengan que ver con el trabajo, que dignifica, con la educación, con la cultura. Entonces, bueno, a eso apuntamos.
nosotros todavía no estamos en condiciones de hacer una evaluación del proceso, porque como yo bien les decía, año a año lo vamos agregando y le vamos agregando nuevas cosas. Más allá de estas tareas laborales, el INR se está preocupando mucho por lo cultural. Nosotros hoy por hoy tenemos obras de teatro, tenemos bandas musicales, tenemos un montón de otras actividades que también nosotros esperemos que nos puedan dar fruto. Y obviamente la rehabilitación es el interés primordial. Ahora también depende mucho del ser humano, ¿no? Nosotros vamos a dar todas las oportunidades y todos los mecanismos que estén al alcance. Ahora todo depende también del día después. Claro, y del centro de reclusión donde estén las personas privadas de libertad, ¿no? Porque tal vez haya ámbitos en donde se presta por hacer esas tareas y hay otros lugares en donde quienes estamos rejas afuera entendemos, creemos o escuchamos por ahí de que la cárcel corrompe más de lo que rehabilita. ¿Es tan así eso hoy en día en algunos centros específicos en donde hay reclusos sumamente peligrosos? Es como le decía hoy, el proceso está avanzando de tal manera que todavía no podemos llegar a todas las unidades. Entonces todavía quedan lugares, por ejemplo, el caso de CONCAR, si uno hoy ingresa a la unidad 4 del CONCAR, se va a encontrar con múltiples realidades. Una realidad que es con el polo industrial, donde el cual el interno trabaja, estudia, se capacita, puede trabajar para el afuera, hay muy buenos proyectos laborales. Hay otros módulos donde, bueno, hay temas religiosos, otros módulos donde ingresó el rugby, donde va a ingresar el fútbol próximamente. Y bueno, esos módulos, pero también tenemos otros lugares donde todavía la cantidad de internos y el otro punto que me quedaba por nombrar, que es el aspecto edilicio, no nos permite intervenir. Claro. Porque lo edilicio también tiene que estar directamente relacionado con el proyecto. Entonces, bueno, esa generación de plazas que la están haciendo los propios internos. El proyecto Polo Industrial está generando nuevas plazas para mejorar las condiciones. ¿Cuándo entra en aplicarse este convenio con la Intendencia de Montevideo? Ya está firmado y ya es un convenio marco. Ahora queda que nosotros podamos y cabe la posibilidad que sea un primer paso en este proyecto, digo por lo siguiente. Hoy mencionamos al comienzo de la nota lo complejo que es reinsertarse en el ámbito laboral para quien estuvo privado de libertad. De hecho, la circunstancia de la vida nos ha llevado a visitar algunas cárceles producto de trabajo. Y hay quien decía, yo cuando salga acá no tengo más remedio que volver a robar porque nadie me va a dar trabajo. Decía, ¿vos me vas a dar trabajo? No. ¿Por qué? Porque tengo estos antecedentes. Entonces es complejo también para aquel que se topa con la realidad de la libertad y tener la obligación de mantener y ser el sustento de la familia, poder encarar una vida por un buen camino. ¿Está pensado que el proyecto también a futuro dé la posibilidad de que la Intendencia, algunos entes, den trabajo a aquellos que fueron privados de libertad? Sí, o sea, el Ministerio de Interior, dentro de la política pública que tiene que ver en la materia de seguridad ciudadana, también reformuló lo que era el antiguo patronato. El antiguo patronato se transformó hoy en la Dirección Nacional del Liberado, teniendo en cuenta el día después. O sea, si uno a veces habla, como ustedes lo manejan, con algún privado de libertad, uno de los mayores temores es el día después. Claro. ¿Qué hago el día después? Y bueno, y hoy tenemos muchos de ellos que están viviendo en situación de calle. Entonces, la Dirección Nacional del Liberado, entre otros aspectos, comenzó también desde reciente creación, ¿no? Pero está trabajando para ver las oportunidades laborales y después se creó en Miguelete, donde era la antigua cárcel de mujeres, una posada del liberado, que esa va a empezar a funcionar, esperemos, en este año, que esa posada del liberado lo que va a hacer es para aquellos privados de libertad que en un primer momento no tengan ningún tipo de recurso, bueno, recibirlos allí y empezar a realizar ese acompañamiento para ver si se les puede ubicar y reinsertar. Interesante, eso, muy interesante. Bueno, Crisólogo Caraballo, muchísimas gracias por habernos acompañado.